Muchos hemos visto museos y películas que nos sensibilizan sobre el Holocausto. Sin embargo, muy pocos han podido escuchar un testimonio de viva voz de algún sobreviviente. Lamentablemente, cada día esto es y será más difícil, pues el tiempo pasa y muchos de ellos ya no viven o han perdido sus facultades para compartir su testimonio. Sin embargo, existe algo que puede dar voz a estos testimonios y que trascienda las barreras del tiempo. Todos sabemos que la música está arraigada a la historia del pueblo judío y en el Holocausto. Muchos músicos tuvieron que sufrir con sus instrumentos las atrocidades de esta etapa. La mayoría de estos instrumentos viven abandonados o como un recuerdo apilados en casas. Instrumentos de la Esperanza es un proyecto dedicado a encontrar instrumentos relacionados con sobrevivientes que serán restaurados por expertos a fin de inmortalizar su historia y reincorporarlos en una orquesta que dé voz a esta historia. Imagina qué forma más clara de brindar homenaje a aquellos sobrevivientes que padecieron junto con su música, que regresarle la voz a sus instrumentos. Es momento de componer la armonía del mañana, ya que las partituras del futuro se alimentan de las memorias del pasado. La esperanza está en todos lados. Ayúdanos a encontrarla. Si conoces a alguien que tenga un instrumento o posees alguno, contáctanos o ayúdanos difundiendo. Instrumentos de la Esperanza. Buenas tardes a todos y muy bienvenidos. Muchísimas gracias por conectarse con nosotros esta noche ya en España con Madeleine. Muchísimas gracias también a la Keilah, que siempre nos apoya difundiendo y ayudándonos a transmitir este evento. Y en esta ocasión también quisiera agradecerle muchísimo a Yad Vashem, a quien invitamos en esta ocasión para que nos pudiera explicar qué significa ser un justo entre las naciones. Su presidenta, Nina Medresh, nos compartió un pequeño video que también ahorita a continuación pasaremos. Decía nuestro gran sabio, el rabino Ramjal, que cuando el ser humano se eleva con él el mundo entero. Justos entre las naciones son aquellas personas gentiles que arriesgaron sus vidas y la de sus familias sin recibir ninguna remuneración, desafiando en ocasiones a sus propios gobiernos, brindando todo tipo de ayuda a judíos para poder salvarlos de los nazis y sus colaboradores. Al fundarse Yad Vashem Jerusalén, el gobierno del Estado de Israel decide distinguir y honrar a estos maravillosos seres humanos que mostraron una alta calidad moral, llamándolos justos. El título se otorga después de una minuciosa búsqueda en base a documentos y testimonios por una comisión especializada encabezada por un juez de la Suprema Corte de Justicia. Los justos, obteniendo un certificado, si deciden vivir en Israel, tienen derecho ellos y sus descendientes a ser ciudadanos con todo lo que marca la ley. Hoy tenemos arriba de 27,000 justos de distintas nacionalidades. Sus nombres se encuentran grabados en la Avenida de los Justos de Yad Vashem, Jerusalén. En el judaísmo tenemos el concepto de Akarat Tová y Akarat Todá. No olvidamos y eternamente agradecidos a todos y cada uno y una de aquellas personas que mostraron su valor u humanidad. Muchas gracias. Bueno, un precioso video de Nina Medresh, la presidenta de la Asociación Yad Vashem de México, para explicarnos a todos, a quienes quizá ya sabíamos del tema, pero a quienes no, es muy importante poder saber qué significa ser una justa entre las naciones.
Y en esta ocasión, para poderlo ejemplificar de una manera todavía más personal, tenemos como invitada muy especial a Madeleine Komarova. Madeleine es nieta de una justa entre las naciones, de Elena Faklova. Alejandro Rubinstein va a tener el honor de entrevistarla y poderle hacer preguntas sobre su familia, sobre los eventos que acontecieron que llevaron a poder otorgarle este reconocimiento a Elena. Y yo, antes de darle la palabra a Alejandro, me gustaría leer una breve semblanza de Madeleine, porque como dicen, la manzana no cae lejos del árbol, y en este caso, sin dudar que también la mamá de Madeleine y otros familiares sean personas extraordinarias, podemos avalar que Madeleine sin duda continúa con ese gran legado. Pues tenemos entonces aquí, como les decía, voy a leer su currículum. Magdalena Komarova nació en 1977 en Banská Bystrica, Eslovaquia. En el 2000 se graduó en actuación dramática en la Academia de Artes Escénicas de Bratislava y fue becaria en la Universidad de Santiago en Cuba. Se dedica a la dramaterapia y al uso de expresividad en los procesos educativos, trabajando con las personas y los grupos vulnerables. Dirigió varias obras de teatro con personas sin hogar en el teatro checo Ježek a Žižek, espero haberlo pronunciado más o menos decente, en Praga, y sigue colaborando con Teatro Sin Hogar en Bratislava. Trabajó con personas con discapacidad mental y personas encarceladas que cumplían condena en la isla española de Lanzarote. Forma parte de la Asociación Internacional Adventure Life, donde se prepara para guiar el proceso de Camino del Héroe. Eso espero que nos expliques con un poco más de detenimiento más adelante, Madeleine. Actualmente disfruta la maternidad con su hijo Jonás. Ahora sí, Alex, a quien, bueno, por supuesto, yo ya pienso que no necesita introducción porque todos sabemos que es un extraordinario investigador, es una parte fundamental de nuestra Fundación de Instrumentos de la Esperanza, porque gracias a él da legitimidad a todos los instrumentos que hemos encontrado, a sus historias, a sus legados, y además es un extraordinario entrevistador. Así es que, Alex, te cedo la palabra para iniciar esta gran aventura con Madeleine. Adelante. Bienvenida, Madeleine, tú también. Muchísimas gracias. Bueno, gracias. Pues muchísimas gracias, Vivi, por tan amable introducción. Buen día para este continente, para América, y buenas tardes, noches para el resto del mundo. Indudablemente que para ti, Madeleine, y te encuentras en las Islas Canarias, lo cual es una distancia bastante considerable desde donde nos encontramos aquí en México. Y bueno, hablar del pasado de tu familia es revivir páginas del heroísmo que han sido dignamente honradas en la memoria colectiva de los justos entre las naciones. Para ello, me parece importante que demos comienzo haciendo referencia a tus bisabuelos de bendita memoria, Ondrej Maradik y María Maradikova. ¿Nos pudieras compartir dónde y cuándo nacieron ellos? Buenos días, México. Buenas tardes al mundo. Muchas gracias por haberme invitado a compartir. Enseguida respondo a la pregunta y solo al principio quiero decir que en este caso represento a toda nuestra familia y soy la voz para esta entrevista, sobre todo por el motivo de que hablo español, pero hay mucha gente dentro de nuestra familia con muchas más memorias. De todas maneras, empiezo a compartir refiriéndome al nacimiento de mis bisabuelos, que obviamente yo no conocí. Ondrej Maradik nació en 1898
en Imperio Austrohúngaro, en un pueblo que se llama Dolna Sucha, y mi bisabuela Maria Maradíková, de nacimiento Grechova, nació en 1897 en Hajniki, ahora Eslovaquia Central. Hablamos sobre Eslovaquia hoy día. Muy bien. Y ellos supongo que profesaban alguna fe, no sé si eran religiosos. ¿Cuál era su ocupación? Sí, los dos eran religiosos. Mi bisabuelo era católico, mi bisabuela era evangélica, pero por lo que entendí practicaban más o visitaban más iglesia evangélica juntos, y así decidieron también dar esta religión a los hijos. Y mi bisabuelo era inspector de policía y mi bisabuela era mujer de casa. Se ocupaba de la casa y de los hijos. Vemos una foto hermosa de tu bisabuelo. Sí. ¿Tienes alguna anécdota en particular que nos puedas compartir que te hayan dicho en tu familia? En realidad, quien lo recordaba era únicamente mi abuela, que por desgracia nos abandonó este marzo, y ni mi madre ni mis tíos lo conocieron por ciertos motivos que luego lo mencionaremos, y simplemente sé que era un hombre con gran corazón, con mucha voluntad de ayudar a los demás y cuidar de los demás, pero lo mismo también mi bisabuela, para no olvidarla. Me parece muy interesante esta foto, no solo por la imagen de tu bisabuelo, que era bastante apuesto y gallardo, sino que también vemos en la foto que está el nombre del estudio, que fue el Atelier Friedman, y que ahí ese atelier se encontraba en Prešov. Y Prešov es central en nuestra conversación del día de hoy. Fue conocida como Eperjes en el idioma húngaro y está enclavada al este de Eslovaquia y cuenta con aproximadamente 90,000 pobladores. Es, indudablemente, la cuarta ciudad en importancia en dicha nación después de Bratislava, Košice y Žilin. ¿Cómo fue la vida de tus abuelos y tus bisabuelos en Prešov? Por lo que yo he entendido, la vida de ellos fue muy sencilla. Eran bastante humildes, pobres, se podría decir, porque vivían de un sueldo. Con el tiempo tuvieron el primer hijo, que se llamaba Martin, que nació en 1923, y 2 años más tarde, en 25, nació su hija Elena, que es mi abuela. Y sí, aquí en la foto lo podemos ver, los padres con mi abuela Elena de niña. Y la vida de ellos fue muy humilde, sí, trabajando, educando a los hijos, y bueno, más o menos eso lo sé. Y hablabas de 2 hijos. ¿Tuvieron más hijos? Tenían 2 hijos, a Martin y a Elena, ellos 2. Y ellos de sangre. Claro. ¿Y ellos llegaron a estudiar algún grado académico? De Martin no estoy muy segura. Mi abuela no, ella terminó con instituto, que termina con 18 años. Creo que lo estudiaron los dos en Prešov y terminaron con 18 años. Comprendo. Y dime una cosa, dentro del plano de la vida judía en Prešov,
que se inicia con el establecimiento ahí del comerciante de Galicia, Mordechai Hollander, ya en el año 1785. ¿Cómo era la convivencia de los judíos con los gentiles en lo que pudiéramos hablar el primer tercio del siglo XX? Esto es, en el periodo de entreguerras también, considerando que eran aproximadamente un 15% de la población, que rondaba por el orden de 2.100 pobladores de un total de 13.000 habitantes. ¿Cómo era la vida judía ahí? Mi abuela en sus memorias mencionaba que tenía muchísimas amigas y también muchas compañeras entre las chicas judías. Ellos mismos vivían y alquilaban una casa pequeña dentro de una casa grande de una familia judía. Familias judías tenían mucho respeto, tenían mucha también sabiduría, mucho negocio, había muchos médicos entre el pueblo judío en Prešov y por lo que yo sé, la gente los apreciaba mucho. Claro, hasta que no llegaron momentos más difíciles. Entonces, también mi abuela hablaba sobre muchas tiendas judías y buena convivencia con el pueblo judío. Qué interesante. En general había un buen ambiente entre gentiles y judíos en Prešov. Sí. Y dime una cosa, en relación a tu bisabuelo, ¿cuál era su actividad específica al inicio de la Segunda Guerra Mundial, cuando los nazis invaden Polonia y continúan inmediatamente en Eslovaquia, vandalizando y requisando la propiedad de los judíos? El trabajo de mi bisabuelo era inspector de policía y él se ocupaba sobre todo del orden en las calles y sobre la vida nocturna. Entonces conocía a todas las mujeres, por ejemplo, que se dedicaban a prostitución, se ocupaba también de estos temas. Y obviamente más adelante se empezó a ocupar también de los que empezaron a sufrir la influencia negativa de la Segunda Guerra Mundial. Tristemente cambió la vida no solo de los judíos, sino también de las personas que estaban a su alrededor, algunos en favor, otros naturalmente en contra, pero entran en escena en la vida de la familia dos nombres que pudiéramos decir que se convierten en eje de esa era para lo que es la familia Maradik. Martin Weil o Martin Weil y Jean Kohl, dos personas que resultan ser muy importantes. ¿Quiénes eran ellos? Usted mencionó los nombres que los chicos usaban en aquel momento. El nombre de origen de Jan Kohl era Jakob Vogelfang y Martin Weil. Ellos dos eran aprendices, estaban trabajando en una tienda donde se trabajaba el oro y llegaron a contactar. No me queda muy claro cómo sucedió esos momentos, no entiendo cómo sucedieron. Contactaron de alguna manera con mi bisabuelo y le pidieron ayuda. Y ahí empezó una relación que duró unos años durante la guerra y luego se extendió hasta, digamos, hoy día. Sí, entonces eran dos jóvenes más o menos en la edad de Martin, el hijo de mis bisabuelos, incluso, si no me equivoco, Martin Weil
era nacido el mismo día y el mismo año que Martin, el hermano de mi abuela, y la familia les cogió a los dos mucho cariño y les estaban ayudando durante los años de guerra. Fueron muy jóvenes, entonces, en el momento en que entraron en contacto con la familia Maradik. Sí, puede ser que Martin Val podría tener, sí, nacido creo que en 23, entonces no llegaba a 20 años y Jan Kohol era un poquito más mayor, podría tener sobre 25 años, como me explicaron. Vale la pena establecer un contexto histórico en todo lo que esto sucedía. Es importante expresar que los judíos de Prešov fueron los primeros eslovacos a los que se les impuso la obligación de tener una marca en el ropaje que les distinguiera del resto de la población. Es en marzo de 1942 cuando los alemanes ordenaron la deportación de mujeres y niñas judías. Martin y Jan, o Yakov, escondieron a una niña judía en la casa de Maradik, con la aprobación de la familia. ¿Quién fue ella? ¿Quién fue? Eso no lo sé responder. Tampoco no se describe en las memorias de mi abuela. Fue una niña judía que estaba escapando de los transportes que estaban ordenados para el año, uno de los primeros, en 1942, y por desgracia ella no les obedeció, no les escuchó en el sentido, quédate con nosotros, no salgas ahora. Y ahí creo que hubo un movimiento que ella quería mucho avisar a sus padres que está bien, y se fue a los correos, y ahí por el camino la cogieron y la añadieron al transporte, y por desgracia se pierden sus huellas. Terrible. Tan terrible es como narrar que en abril de 1942, cerca de 1,000 jóvenes judíos, mujeres y hombres, fueron deportados a los campos de Majdanek y Auschwitz. ¿Cuál fue la situación de estos jóvenes, de Martin y de Jan, y el apoyo que recibieron de tus bisabuelos, de tu abuela Elena y de su hermano Martin? Creo que el paso número uno o lo más importante que sucedió era que mi bisabuelo Andrei los borró del libro de un registro donde había datos sobre los ciudadanos judíos. Así, por haberlos borrado de este registro, nadie los buscaba, pero igual estaban en el riesgo porque, claro, la casa estaba rodeada de otros ciudadanos y era un momento de mucha incerteza y nadie sabía quién va a avisar. Entonces, además de haberlos borrado de los registros, los chicos se escondían o en la parte alta de casa o en un sitio detrás de la casa donde había jardín y donde les montaron como una casita de madera. No, solo digo lo que me describieron, más o menos. Siempre les avisaban cuando venían los controles, cuando venían a buscar en la búsqueda de más judíos para los transportes. Entonces, el hecho de que mi bisabuelo estaba ahí donde la fuente y sabía siempre que iba a suceder, los chicos tenían siempre información fresca y sabían cuándo hay que esconderse. En el video que vimos y escuchamos de Nina Medes, ella habla de que los justos entre las naciones no recibieron pago alguno para cuidar
de las personas que protegían. ¿Fue el caso de tu familia? Y si fue el caso, ¿por qué lo hicieron de esa manera tan hermosa, tan gratuita, tan desinteresada? Me encantaría preguntar a mi bisabuelo, de verdad me encantaría ponerme enfrente de él y decir como de dónde sale esta fuerza de arriesgar tanto. Que yo sé que había también otras familias judías que les pedían, por favor, ayúdennos también en cambio de algo. Pero no tenían esta capacidad de poder y sobre todo no se trataba de cambio, no quiero algo por eso que te ayudo, ¿no? En esta situación tan vital. No, eso no fue un negocio y eso no fue un trato, simplemente creo que había muchísima empatía y de parte de mi bisabuelo, por eso creo que tenía un gran corazón y ojos bien abiertos que veía que las cosas que están sucediendo con ninguna justificación pueden pasar. Y luego también el sentido de mi bisabuela que veía dos chicos en edad de sus propios hijos y que sean de la religión que sean, no puede ser que te traten así o que te hagan esto. Entonces simplemente salió de corazón, yo creo, de un Pues sano corazón, ya está. desafortunadamente no muchos corazones respondieron tanto como hubiéramos querido. Finalmente, en la guerra, Martin y Jan obtienen documentos de identidad falsos. Deciden dejar a la familia Maradik y mudarse a un área controlada por partisanos antialemanes. Ambos hombres sobrevivieron la guerra moviéndose de un lado al otro de manera constante. Y después de la guerra, Martin y Jan regresan a Prešov. Se sabe que 4,000 judíos de Prešov y de sus alrededores fueron deportados en 1942. Cientos más fueron evacuados al centro y al oeste de Eslovaquia en mayo de 1944. Algunas docenas se unieron a los partisanos, entre los cuales estamos hablando de Martin y Jan, y también al ejército checoslovaco, mientras que otros cientos más fueron asesinados por los alemanes en la propia ciudad de Prešov. A todo esto, ¿qué pasó con tu bisabuelo a consecuencia de sus actos heroicos? Sí, mi bisabuelo Andrei les propuso a los dos chicos dejar en un momento Prešov, fue el año 1944, cuando empezaba la insurrección nacional eslovaca. ¿Se entiende? Insurrección Sí, perfectamente. como revolución contra los alemanes. Y entonces Jan Kohor se fue con Martin, pasando por las montañas. Ahí parece que se unieron con los partisanos y Martin Weil se fue con mi bisabuela Maria y con mi abuela a Hainiki, al pueblo nativo de mi bisabuela, donde lo incluyeron y pasó desapercibido como otro trabajador en los campos. La gente sabía que a lo mejor es alguien que se está escondiendo, pero nadie habló. Entonces él hasta final de la guerra estaba trabajando ahí en Hainiki, Eslovaquia Central, en los campos ayudando a la familia de Maria. Ahí sobrevivieron y hasta que se terminó la guerra. Sí. Y la pregunta fue sobre Andrei, porque Sí, ahora un la pregunta poquito es sobre perdí. Andrei precisamente, ¿qué pasa con tu Sí, bisabuelo? ya, perdón. No te Y preocupes. Andrei se quedó en Prešov, mandó a la familia fuera porque sentía que es lo más seguro. Él seguía trabajando hasta que el día 3 de diciembre
1944 fue él también secuestrado, o como decirlo, encarcelado por los alemanes, y es muy probable que entonces alguien de los vecinos avisó, se chivó o simplemente lo denunció, porque a lo mejor alguien sospechaba, eso no está muy claro, lo que estaba haciendo mi bisabuelo. Y el día 3 de diciembre 44 sale en un transporte de Prešov para Sachsenhausen y va pasando por 3 campos de concentración, por Buchenwald y por Bergen-Belsen. Sus huellas se pierden el día 13 de marzo de 1945 en Bergen-Belsen. Es la última noticia sobre él y nunca supimos nada más, aunque investigamos, fuimos a Alemania a hablar y simplemente unas personas, unos testigos que también estuvieron en el campo de concentración, luego avisaron a mi bisabuela que lo vieron con el brazo roto y seguramente después de mucho trabajo y muy duro y un invierno duro, falleció en Bergen-Belsen. Así fue el final de su vida. Triste después de haber hecho estos actos tremendamente heroicos y aparte muy cerca del término de la guerra. Hablas de marzo del 45, cuando fallece tu bisabuelo. Y es en mayo de 1945, apenas 2 meses después, cuando termina la guerra. Y pues como todo capítulo negro, se tiene que abrir un nuevo capítulo, el capítulo de la posguerra. ¿Cómo fue la vida de tu abuela, de tu tío abuelo, de tu bisabuela, naturalmente, inmediatamente terminada la guerra? Bueno, seguramente fue muy duro no saber nada sobre el marido, no saber nada sobre el padre. Después de la guerra vuelven por un momento a Prešov para buscar unas cosas en la casa que tenían, que antes alquilaban. Encontraron obviamente muchísimas cosas destruidas o no encontraron simplemente ciertas cosas que buscaban, y luego ya se mudan todos para Hainiki, el pueblo de mi bisabuela María, donde siguen viviendo los 3 sin el padre, sin Andrei. Y pues esta historia también tiene el componente, como ya lo había comentado, central de Martin y de Jan. ¿Qué fue de ellos después de la guerra? Y si tuviste o mantienes contacto con sus descendientes. Sí. Los 2 con suerte sobrevivieron la Segunda Guerra Mundial. Por lo que yo sé, Jan Kohol se casó en Bratislava después de la guerra. Los 2 creo que fueron a Israel, y después de Israel Jan Kohol se mudó para Brasil y Martin Weil para Estados Unidos, para California, Los Ángeles. Mantuvimos, yo como niña durante el socialismo percibía que y me fijaba de que recibíamos unas cartas, incluso a veces unas visitas de una pareja que me decían, es Martin de Los Ángeles con su mujer. Él se casó con una mujer eslovaca, Marta, sobreviviente de campo de concentración, y muchas veces, o bueno, varias veces los vi en nuestra casa, en casa de mi abuela, que venían a
saludar, ver con las flores, agradecer en la tumba de mi bisabuela. Yo sé que mi abuela tenía el contacto por las cartas, por el correo con Jan Kohl en Brasil, pero no era tan intenso como con Martin Weil. Hoy día, cuando yo tengo 44 años y todo esto es un pasado profundo, se podría decir, es interesante que llegamos a tener contacto, incluso amistad, con los hijos de Jan Kohl en Brasil y con Michelle y con Bruno. Y fue muy emocionante. Incluso mi hermana Catarina viajó a Brasil para encontrarse con ellos y me parece muy bonito esto, como se unen los hilos que empiezan casi un siglo atrás. Qué emocionante. La verdad es que el poder continuar ese contacto por las generaciones mantiene la cadena de la bondad, de la esperanza y de la fraternidad entre todas las familias. Decías que Martin visitó la casa de tu abuela y en esa casa había una pieza importante, un mueble, más que un mueble, un piano. ¿Qué representa la música en la vida de tu abuela? ¿Y cuál es la historia que hay detrás de este hermoso piano Scholz? Scholz, sí, nuestro piano Scholz. Como dije, la familia de mis bisabuelos era humilde, pero lo que tenían educación, y para ellos era muy importante educarse también en música. Mi bisabuelo tocaba la trompeta, mi tío Martin tocaba el acordeón y mi abuela le enseñaron a tocar el piano. Entonces, la familia vivía con música. La familia también antes tenía un piano de cola que, por lo que me contaron los soldados alemanes, mientras la familia dejó la casa, se estaban preparando en este piano de cola los cafés y los tés, entonces lo encontraron totalmente destruido. Este piano no sabemos muy bien de dónde viene. Lo trae Martin, el hermano de mi abuela, al final de la guerra de algún sitio, y está con nuestra familia desde los finales desde el año 1945. Mi abuela, mi madre, mi tía, mi tío, mis primas, todos aprendieron y tocaron este piano. A mí no me tocó, pero bueno, toda la familia ya lo tiene en sus dedos y simplemente, sí, es un espíritu de la familia, ya está. Creo que hay una sorpresa sobre el piano de tu abuela que queremos compartir con toda la audiencia. Nada más y nada menos que la pianista es doña Elena Faklova. O sea que es tu abuela, en bendita memoria, que apenas la perdiste, pero que la ganamos en el recuerdo del amor.
Hermoso, realmente. Qué bello momento, qué bella memoria sobre doña Elena. Y tu familia fue inducida en el concepto y en el título muy meritorio de Justos entre las Naciones. ¿Cómo es que fueron inducidos? Sí, esto sucede en el año 1992, después de haber caído el socialismo, y fue la iniciativa, esto viene de Martin Weil. Él contactó con la organización y supongo que luego también con Jan Kohl para testimoniar sobre los hechos sucedidos, y así todo fue investigado y sí, en 92 fueron inscritos entre los justos, entre las naciones. ¿Y tuvieron la oportunidad de estar en Jerusalén para recibir su reconocimiento? No, no creo, no. No tengo ninguna información sobre esto. Sin embargo, sí tienen el documento a donde se les reconoce como tal, que está expedido Sí. por Yad Vashem. Sí, por supuesto. Sí. Qué interesante. Sí. Ahora, pasando ya a épocas más actuales. Daniela Gronkova-Faklova escribió un libro intitulado Mamele, y cuyo enfoque principal es el odio injustificado al judío. ¿Crees hoy que la sociedad eslovaca ha superado ello? Y, por cierto, ¿quién es Daniela Gronkova? Daniela Hroncová-Faklova es mi madre, es la hija de Elena Faklova, la hija mayor, que conoció todavía a María, a mi bisabuela. Sí, mi madre escribió el libro Mamele, creo que hace 10 años, y es un libro muy pequeñito, una historia muy tierna, y es una historia inspirada en los hechos reales de la vida de Jan Kohl, de Jacob Vogelfang, porque mi madre, investigando las cartas o leyendo las cartas de Jan Kohl, Jacob Vogelfang, de Brasil, donde él hablaba sobre una historia que le pasó cuando era niño viviendo en un pueblo en el nordeste de Eslovaquia con su madre, sobre el odio de los cristianos contra los judíos. Y mi madre describe de esta historia sobre 2 niños pequeños que a lo mejor no tenían ni 10 años en este libro, Mamele. Si la sociedad eslovaca ha superado esto, creo que deberían... es muy buena pregunta y no la sé responder, porque creo que solo las circunstancias radicales siempre ponen bajo la prueba estas cosas, si hemos superado o no. En los años 20, después de la Primera Guerra Mundial, la gente estaba muy manipulada también contra los judíos. Era final del Imperio Austrohúngaro. Los judíos tenían en las manos sabiduría, propiedades, y el pueblo simple eslovaco era muy fácil manipular contra la gente que les decían que tiene poder. Entonces, por ejemplo, que en los pueblos siempre el bar del pueblo era de un hombre judío, ¿no? Entonces, no sé hasta qué punto ya superamos de que somos fáciles de manipular. No lo sé responder. Es
probablemente algo que en términos de historia no puede tomar un segundo, porque apenas el término de la guerra al día de hoy, en términos de la historia global de la humanidad, puede ser un segundo o apenas una hora. Tiene que pasar probablemente más tiempo, haber más educación, reconocer más ajustes que hicieron y hacen labor en pro de los judíos y que haya una concordia en general de la humanidad. Y ahora, para concluir, entrando aún más al terreno de lo personal, de la vida de Madeleine, ¿cuál es tu misión ahora respecto de todos estos hechos? ¿En qué ocupas tu tiempo y cómo, además de esta entrevista, transmites la importancia de que esto no vuelva a suceder? Sí. Cuando ustedes me preguntaron qué título pondría a nuestra entrevista, a nuestro debate, yo elegí ahí donde se pierden tus huellas, y me refería donde se pierden tus huellas. Mi bisabuelo Andrei, ahí empiezan nuestras vidas y nuestras misiones. Una vez cuando en un seminario me preguntaron ¿a quién tú consideras ser un héroe? Yo con unos amigos estuvimos ahí pensando en todos los personalidades importantes de nuestra cultura, y obviamente también lo son, pero luego simplemente algo me tiró y me dijo, ve más cerca de lo tuyo, mira lo que está alrededor tuyo. Y me di cuenta, si yo tengo un hombre en familia que no, que simplemente, seguramente que tuvo miedo, estoy segurísima que tenía que tener algo de miedo a hacer todo esto, pero la misión de ayudar, salvar la vida de otra persona y ver y ser el testigo de una injusticia fue mucho más grande y mucho más importante que su miedo. Y esto yo, en este hecho me trae un mensaje muy importante para mi vida, en unas circunstancias tan fáciles que vivimos en comparación con las circunstancias de ellos. Simplemente yo me dedico a trabajar, aunque estudié para ser actriz. En un momento decidí que hacer teatro me da muchísimo más sentido hacerlo con las personas que están en una situación difícil. Y como ya se ha leído al principio, sí, yo trabajé mucho con la gente sin techo, con la gente en la prisión, también con los huérfanos. Y el tema del heroísmo en cualquier forma o imagen es simplemente algo que me mueve, y creo que mi misión es apoyar a la gente de ser ellos mismos, confiar en sus propios poderes y estar conectado con lo que quieren lograr. Pues realmente me dejas prácticamente sin palabras, tu fortaleza, tu linda memoria, tu deseo de transmitir con el arte aquellos momentos que fueron los más oscuros que la humanidad registre, hacen que te agradezca. Realmente te agradezco en lo más profundo de mi corazón. Tú eres bisnieta y nieta de Justos entre las Naciones. Yo soy producto también de una familia que tuvo la bendita acción de salvar a mi familia en Francia, no en Eslovaquia. Y por lo tanto debo de agradecerte, Madeleine, tu tiempo, tu magnífico español, que es impresionante,
y tu amable disposición para esta entrevista a cargo de Instrumentos de la Esperanza y de Yad Vashem. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a ustedes. Antes de terminar esta entrevista, quisiéramos preguntar si alguien tiene alguna duda, algo que quisiera preguntar a Madeleine, o incluso si hay algún familiar por aquí de Madeleine que quisiera complementar algo de lo que ha dicho, que quisiera compartir alguna anécdota especial. Siéntanse libres de usar el chat. Bueno, Madeleine, hemos recibido muchísimos comentarios muy positivos. Y bueno, y también nosotros quisiéramos agradecerte por compartirnos de la historia de tu familia y sobre todo por compartirte con nosotros. Hemos disfrutado muchísimo estos minutos donde hemos podido escuchar y aprender de la valentía de tu familia. Y quisiera cerrar esta entrevista con las palabras con las que mi amiga y mi colega Vivi Biskin inició, donde ella te dijo, ¿no? Al inicio, el árbol no cae lejos de la manzana. Y sin duda que tu abuelita y tus bisabuelos fueron gente que veían la bondad en las personas, que estaban muy comprometidos con hacer el bien. Y tú con tu trayectoria vemos lo mismo, vemos ese compromiso por generar una sociedad más sensible, más justa, más equitativa. Y la verdad, muchísimas felicidades por ello. Por parte de la Keilah de Yad Vashem México e Instrumentos de la Esperanza, queremos agradecerles por acompañarnos. Los invitamos a seguirnos en redes sociales y bueno, si quieren conocer un poco más de los eventos que hacemos en la fundación, los invitamos a dejarnos su email en el chat, y asimismo solicitamos el apoyo de todos ustedes. Si conocen algún instrumento musical que pertenece a algún sobreviviente o víctima del Holocausto o alguna persona vinculada con el Holocausto, porfa notifíquenos, porque quisiéramos conocer de la historia de la persona, la historia del instrumento, y bueno, y poder continuar con la misión de nuestra fundación. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también.